La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a la doctora Elena Nájera. Ella es consejera del CNE. Doctora, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Buenas noches con toda la audiencia de FMundo. Estoy a las órdenes para responder las preguntas por ustedes realizadas. Gracias a usted por acompañarnos nuevamente. Doctora, usted formó parte, como lo dije hace un momento, de esta misión de observadores internacionales de la UNIORE que fue enviado a Perú ahora en estas elecciones, en este proceso electoral, en esta segunda vuelta. Además de lo dicho por la misión de forma oficial, su pronunciamiento acerca de que la evaluación fue exitosa, que se llevó a cabo de buena manera, ¿qué decir, por ejemplo, de las denuncias que hace ahora Keiko Fujimori sobre este supuesto fraude sistemático que se está dando en estas elecciones? Ella habla, por ejemplo, de irregularidades que han sido detectadas y obviamente pues atribuidas al partido Perú Libre de Pedro Castillo. En ese contexto considero que si la candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, tiene y le asiste, tiene los elementos de convicción necesarios para sostener lo que ella indica, debe continuar con el proceso de denuncia ante la Junta, ante el Jurado Nacional Electoral, que es el órgano que de una u otra forma tiene que resolver lo que ella está indicando. Como observadores internacionales no podemos nosotros señalar lo que, o avalar o no avalar lo sostenido por la candidata. Ahora, lo que sí se ha avalado es que, como lo dije hace un momento, se ha cumplido pues en este proceso de elecciones con todas las regulaciones, las normas, los estándares nacionales e internacionales, tomando en cuenta además que estamos atravesando una pandemia y que además Perú tiene al momento pues el índice más alto, la tasa más alta de mortalidad a nivel mundial, lo cual pues resulta preocupante. Justamente tomando eso en cuenta, ¿qué podríamos decir con relación al ausentismo que se dio en estas elecciones en Perú? Siempre hay un miedo porque en Perú, en verdad, o sea, incluso con decreto ejecutivo disponen el uso de la doble mascarilla, también el tema del uso del visor, porque está el tema muy indicándose que es un nivel de contagio muy alto. Sin embargo, este ausentismo se ve frente a este temor, ¿no? Y es un temor que es inherente al ser humano, ¿no? En ese sentido también se tomaron muchas las medidas y se dieron muchas veces filas fuera de los recintos electorales porque se tomaban las temperaturas y se aplicaban dentro de las medidas la aplicación de alcohol y se controlaba un poco que se use la doble mascarilla. Entonces, este ausentismo de pronto fue un poquito menos que en la primera vuelta, pero sin embargo este miedo siempre está latente por la información que se daba, ¿no? ¿Qué porcentaje de ausentismo finalmente se registró? Todavía no lo tenemos, en la primera vuelta fue más o menos como un 30%. Pero un 30% es bastante alto y pongo en comparación, por ejemplo, lo que sucedió aquí en nuestro país, en Ecuador. De hecho, a pesar de la pandemia, tuvimos pues uno de los niveles más bajos, de los índices más bajos en relación a ausentismo, algo así como el 17% en esta segunda vuelta electoral y nosotros también atravesamos una pandemia al igual que Perú. Entonces, tal vez de alguna manera un 17% versus un 30%, que es lo que más o menos se está registrando hasta el momento en Perú, indicaría que tal vez sí se falló de alguna manera, es decir, tal vez no se dio esa seguridad a las personas, a los ciudadanos, para que vayan a votar con tranquilidad, sabiendo que iban a haber medidas de bioseguridad que se iban a tomar en todos los sitios, en todas las mesas.
Siempre a veces, en todo proceso, falla a veces el tema informativo, ¿no? El asunto es que también la información llega por varios lados del tema del cuidado que realizan las familias, de decir no vayas a votar, pero sin embargo en la mañana hubo gente, bastante personas que concurrieron de la tercera edad, que de pronto son las más vulnerables, o de pronto fueron los que estaban vacunados y se confiaron un poco más frente a los jóvenes, que son los que ingresaban en la tarde. Uh-huh. Sí, yo pude constatar un poco, creo que en el Ecuador como que había un poco más de relajamiento frente al tema del COVID. Allá, desde el momento en que uno sube a la línea aérea, ya es con doble mascarilla y no puede uno quitarse el visor todo el viaje. Entonces se maneja todo este tema de pronto con mucha más, como que esto genera de pronto una reacción adversa a la que se quiere lograr, que es el miedo. Ahora, ¿cómo fue la participación de los ciudadanos, tomando en cuenta, pues, obviamente, la actual tensión social que existe en estos momentos? ¿Hubo calma, hubo tranquilidad en la gente que fue a votar? Nosotros estuvimos divididos en Lima, estuvimos divididos en 4 grupos. En los sitios que me correspondió a mí hubo total calma. La votación era muy rápida, exagerando 10 segundos, 15 segundos, incluso personas adultas mayores se demoraban en la votación. No sé, al menos nuestro grupo no presenció algún acto que no sea el normal, el que sucede en el tema de instalación de las mesas, el tema de la mayoría de las mesas se instalaban con personas de la fila, el horario de instalación también, pero son como parte del mismo proceso, ¿no? Entonces, insisto, en todos estos procesos eleccionarios falla un poco el tema de la información. Ahora, también ustedes pudieron formar parte del escrutinio que se dio en las mesas, y esto, sin lugar a dudas, resulta fundamental. Es clave para darle tranquilidad, darle confianza a la gente de que hay transparencia dentro del proceso. ¿Qué podemos decir con relación a esto? ¿Qué percibieron ustedes en esta parte específica del proceso? Es muy ágil, es muy rápido. Allá se manejan 5 actas, se cuentan los votos. Una de lo que me llamó la atención, por lo menos en la mesa en la que pude presenciar, es que no existió el voto en blanco, el voto nulo era bajo. También fue muy destruyen en ese momento los números de votos sobrantes. Y no se demora el proceso, es muy rápido, ¿no? Están los veedores de las organizaciones políticas y no hubo ningún incidente ahí. Pero justamente en el documento que ustedes entregan, en el punto 13º, se hace este análisis de justamente el escrutinio que se da en las mesas, que es lo que estamos analizando en este momento, y parte de las observaciones que ustedes mismos hicieron es que no siempre se leyeron los votos en voz alta, ni tampoco se explicaron los criterios para la calificación del sufragio. Incluso hicieron ustedes una recomendación de que esto debía mejorar. Es decir, si ha habido una falencia en este punto. Sí, o sea, fue una observación que hizo un grupo y lo tomamos como parte del todo, es que no se cantan los votos como lo hacemos aquí, ¿no? Entonces vamos diciendo, pero los observadores sí lo íbamos diciendo, o sea, lo íbamos, por lo menos los que estábamos en mi grupo sí decimos, pero sí se acercan los delegados y ven y se van contando, forman parte también de este conteo, ¿no? Entonces, es también alguna falla es que hubieron temas que ya se habían observado en la primera vuelta, pero que no se corrigieron en la segunda. Pero fue parte de la observación, que es la dinámica en otros países de indicar los ganadores y todo esto. No se lo hace en voz alta, pero están ahí las constataciones. También hay un agotamiento, ¿no? A las 7 de la noche se procede, es de 7 a 7, ¿no? Entonces,
También esto es porque no se integran las juntas, las mesas no se integran con los delegados titulares, la mayoría se integraban con personas de la fila. Es decir, hubo ausentismo por parte de las personas que tenían que formar parte de las mesas. Exacto. Bueno, un problema que aquí también de alguna manera se registró. Le queremos agradecer a la doctora Elena Nájera, consejera del CNE, que justamente estuvo en la misión de observadores de la Uniore, que participó en este proceso de elecciones que se llevó a cabo en Perú el pasado domingo. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias a ustedes por la invitación, muy gentiles, siempre a las órdenes. Muy buenas noches.